Hay cosas en las Escrituras que no se explican con facilidad, cosas que no encajan en nuestra lógica cotidiana, que no caben en nuestras categorías mentales. Y entre todas esas cosas, hay unas criaturas que aparecen una y otra vez, marcando los momentos más sagrados, más terribles, más santos de la historia bíblica. Criaturas con alas, con rostros que miran en todas direcciones, con espadas de fuego. Criaturas que no son ángeles comunes, sino algo más, algo que está entre nosotros y el trono mismo de Dios. Se llaman querubines. Y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que realmente son. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad de Descubre la Fe crece en todo el mundo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones, porque lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. Ahora bien, volvamos a esas criaturas misteriosas. Los querubines no son los angelitos gorditos de las pinturas renacentistas. No son bebés con alas que flotan en nubes rosadas. Son otra cosa completamente distinta. Son guardianes, son centinelas de lo sagrado. Y su presencia siempre marca un lugar donde lo humano no puede entrar sin consecuencias. La primera vez que aparecen en la Biblia es justo después de que Adán y Eva son expulsados del Edén. Dios coloca querubines con una espada de fuego en la entrada del jardín, girando en todas direcciones, impidiendo el regreso. No era un castigo adicional, era una protección, porque ahora, en su estado caído, el ser humano no podía estar cerca del árbol de la vida sin morir. Los querubines estaban allí para proteger lo que era demasiado santo, demasiado puro, demasiado peligroso para manos impuras. Pasan los siglos. Israel recibe las tablas de la ley. Moisés construye el tabernáculo en el desierto, esa tienda portátil donde Dios prometió habitar entre su pueblo. Y sobre el arca del pacto, esa caja de madera recubierta de oro que contenía las tablas sagradas, Dios ordena que se coloquen dos figuras, dos querubines de oro batido, uno frente al otro, con las alas extendidas, cubriendo el propiciatorio, el lugar donde la sangre del sacrificio sería rociada una vez al año. Y allí, entre esos dos querubines, Dios prometió manifestar su presencia. No era decoración, no era arte religioso, era teología esculpida en oro. Era una declaración visible de que Dios estaba allí, pero que su santidad estaba guardada, protegida, vigilada por estas criaturas celestiales. Y entonces llega el rey Salomón, el hijo de David, el hombre a quien Dios le dio sabiduría como a nadie antes ni después, el rey que construyó el templo permanente en Jerusalén, el lugar donde el arca finalmente descansaría, donde los sacrificios se ofrecerían cada día, donde la gloria de Dios llenaría el espacio de tal manera que los sacerdotes no podrían permanecer de pie. Salomón sabía que este templo no era un edificio cualquiera, no era un palacio para impresionar a las naciones. Era la morada terrenal del Dios vivo. Y en el corazón de ese templo, en el lugar más sagrado de todos, el lugar santísimo, Salomón mandó a tallar dos querubines gigantes. No eran pequeños como los del arca. Estos eran enormes, hechos de madera de olivo, recubiertos completamente de oro puro. Cada uno medía 10 codos de altura, cerca de 1,5 metros. Sus alas estaban desplegadas y cada ala medía 5 codos. Juntos, los extremos de sus alas tocaban las paredes opuestas del lugar santísimo y se encontraban en el centro, justo sobre el arca del pacto. Era como si estuvieran abrazando el espacio sagrado, protegiéndolo,
sellándolo del mundo exterior. Quien entrara allí, quien lograra pasar el velo grueso que separaba ese lugar del resto del templo, se encontraría rodeado por esas figuras doradas, inmensas, imponentes, silenciosas, y sabría, sin lugar a dudas, que había entrado en un territorio que no le pertenecía. ¿Por qué Salomón hizo esto? ¿Por qué dedicar tanto oro, tanto esfuerzo, tanta precisión a unas figuras que casi nadie vería jamás? Porque Salomón entendía algo que nosotros hemos olvidado. Entendía que Dios es santo. No simplemente bueno, no simplemente poderoso, sino santo. Separado. Otro. Completamente distinto a nosotros. Y esa santidad no es algo que podamos tomar a la ligera, no es algo con lo que podamos jugar. Los querubines eran un recordatorio constante de esa verdad. Eran la frontera visible entre lo común y lo sagrado, entre lo profano y lo divino. Eran la advertencia esculpida en oro de que acercarse a Dios sin preparación, sin reverencia, sin santidad, era acercarse a la muerte. Pero también eran algo más. Eran una promesa. Porque si Dios colocaba guardianes, significaba que había algo que guardar. Si había querubines protegiendo el lugar santísimo, significaba que Dios estaba allí. No era un templo vacío, no era un símbolo hueco, era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde lo eterno se encontraba con lo temporal, donde la gloria invisible de Dios se hacía tan real que los hombres caían de rodillas sin poder respirar. Y en medio de ese terror sagrado, en medio de ese asombro abrumador, había también una invitación a acercarse, pero no de cualquier manera, a acercarse con reverencia, con humildad, con un corazón preparado. Esta es la historia de esos querubines, la historia de lo que representaban, de por qué fueron creados, de qué pasó con ellos y sobre todo, de qué tienen que decirnos hoy a nosotros que vivimos en un tiempo donde lo sagrado se ha vuelto común, donde Dios se ha convertido en un amigo casual y donde hemos olvidado lo que significa temblar ante su presencia. Prepárate, porque lo que viene no es solo historia antigua, es un espejo, y lo que verás reflejado podría cambiarlo todo. Salomón era joven cuando se convirtió en rey, muy joven, y aunque era hijo de David, el gran guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, Salomón no era como su padre. David había conquistado reinos con la espada. Salomón gobernaría con sabiduría. David había vivido en tiendas de campaña, huyendo de enemigos, peleando batallas. Salomón heredaría un reino en paz, próspero, estable. Pero con esa herencia venía también una responsabilidad abrumadora, un encargo que David nunca pudo cumplir. Construir el templo, la casa de Dios, el lugar donde la presencia del Altísimo habitaría para siempre entre su pueblo. David lo había soñado. Había reunido los materiales, el oro, la plata, el bronce, la madera de cedro traída desde el Líbano. Había hecho los planos, había organizado a los artesanos, había apartado todo lo necesario. Pero Dios le dijo que no. No porque David no fuera digno, sino porque sus manos habían derramado mucha sangre. Era un guerrero, un hombre de batalla. El templo sería construido por un hombre de paz. Y ese hombre era Salomón. Así que cuando David murió, Salomón se encontró con una tarea monumental frente a él. No solo gobernar una nación, sino construir algo que fuera digno del Dios que había sacado a Israel de Egipto, que había abierto el mar, que había hablado desde el monte Sinaí. ¿Cómo se construye una casa para alguien así? ¿Cómo se hace algo lo suficientemente santo, lo suficientemente hermoso, lo suficientemente sagrado?
La noche en que Dios se le apareció en sueños, Salomón estaba en Gabaón, ofreciendo sacrificios. Era un lugar alto, un santuario antiguo, donde la gente iba a buscar a Dios. Y allí, en medio del silencio de la noche, Dios le habló. Le dijo que pidiera lo que quisiera, cualquier cosa: riqueza, poder, larga vida, la muerte de sus enemigos, lo que fuera. Y Salomón, en lugar de pedir para sí mismo, pidió sabiduría. Sabiduría para gobernar, para discernir entre el bien y el mal, para ser justo con el pueblo que Dios le había confiado. Esa respuesta agradó a Dios. Y además de la sabiduría, Dios le dio riqueza, honor y una promesa. Si Salomón caminaba en los caminos de su padre David, si guardaba los mandamientos, si permanecía fiel, su reino duraría para siempre. Pero Salomón sabía que la sabiduría no era suficiente. Sabía que gobernar bien no era lo único que importaba. Había algo más grande en juego: el templo. Porque sin el templo, Israel no tenía un centro. Sin un lugar donde Dios habitara visiblemente, el pueblo se dispersaría, se olvidaría, caería en la idolatría. El tabernáculo había servido durante siglos, moviéndose de lugar en lugar, siguiendo al pueblo en el desierto, luego en Silo, luego en otros lugares. Pero ahora que había paz, ahora que las fronteras estaban seguras, era tiempo de algo permanente. Algo que dijera al mundo entero que el Dios de Israel no era como los dioses de las naciones. No era una estatua de piedra en un templo oscuro. Era el Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, y su presencia era real, tangible, aterradora. Así que Salomón comenzó. Convocó a los mejores arquitectos, a los artesanos más hábiles. Hizo un pacto con Hiram, rey de Tiro, para que le enviara madera de cedro del Líbano, los árboles más altos, más fuertes, más aromáticos del mundo conocido. Organizó a miles de trabajadores, cortadores de piedra, carpinteros, orfebres. Nada se dejó al azar. Cada detalle fue planeado con precisión. Y cuando llegó el momento de diseñar el lugar santísimo, el corazón mismo del templo, Salomón supo que no podía ser cualquier cosa. Tenía que ser algo que reflejara la majestad, la santidad, el misterio de Dios. Y allí fue donde vinieron los querubines. Salomón recordaba las historias. Su padre David le había contado sobre el arca del pacto, sobre los 2 querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio, sobre cómo Dios había prometido hablar desde ese lugar. Recordaba la historia del Edén, de los querubines con espadas de fuego, guardando la entrada al paraíso perdido, y entendió que esas criaturas no eran solo decoración, eran teología. Eran una declaración de que Dios estaba presente, pero que su presencia no era algo casual, algo común, era sagrada, era peligrosa y debía ser protegida, guardada, reverenciada. Así que Salomón decidió que en el lugar santísimo, donde el arca descansaría, donde solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año, habría querubines, pero no pequeños, grandes, inmensos, imponentes. Querubines que llenaran el espacio, que dominaran la vista, que hicieran que cualquiera que entrara allí supiera, sin lugar a dudas, que había cruzado un umbral, que había dejado el mundo común y había entrado en territorio santo. Los mandó a tallar en madera de olivo. El olivo era un árbol sagrado en Israel, símbolo de paz, de bendición, de la presencia de Dios. Sus ramas eran usadas en las fiestas, su aceite en las unciones. Y de esa madera, los artesanos tallaron 2 figuras enormes, cada una de 10 codos de altura. Luego las recubrieron completamente de oro. No un baño ligero, sino oro puro, batido, brillante.
oro que reflejaba la luz de las lámparas, que convertía el lugar santísimo en un espacio resplandeciente, casi cegador. Las alas de los querubines se extendían, cada ala de 5 codos, tocando las paredes del santuario de un lado al otro, encontrándose en el centro sobre el arca. Era como si estuvieran abrazando la presencia de Dios, protegiéndola, honrándola, guardándola del mundo exterior. Pero mientras Salomón supervisaba la construcción, mientras veía cómo esas figuras tomaban forma, algo lo inquietaba. No era miedo, no exactamente. Era asombro mezclado con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Realmente Dios habitaría allí? ¿Realmente el Dios que creó el universo, que sostiene las estrellas en su lugar, que es tan grande que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, vendría a vivir en una casa hecha por manos humanas? Parecía imposible, parecía casi arrogante. Y sin embargo, Dios lo había prometido. Había dicho que pondría su nombre allí, que su presencia llenaría ese lugar. Y Salomón, con toda su sabiduría, tuvo que confiar. Tuvo que creer que lo que estaba construyendo no era solo un edificio hermoso, sino un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Un lugar donde lo imposible se volvía real. El oro no era solo un metal precioso para Israel, era algo más. Era luz capturada, pureza visible, eternidad hecha materia. En el desierto, cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, pidió oro para los objetos más sagrados. El arca del pacto estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. El propiciatorio, la tapa del arca donde se rociaba la sangre, era de oro macizo. Las lámparas, los utensilios, los querubines pequeños sobre el arca, todo era oro. No porque Dios necesitara lujo, sino porque el oro no se oxida, no se corrompe, no se mancha, es eterno. Y lo que pertenecía a Dios tenía que reflejar esa eternidad, esa incorruptibilidad. Así que cuando Salomón decidió recubrir los querubines gigantes del templo con oro puro, no estaba siendo ostentoso, estaba siendo teológico. Pero antes del oro venía la madera, y no cualquier madera, madera de olivo. Los artesanos seleccionaron los mejores árboles, aquellos con troncos gruesos, vetas fuertes, madera densa y resistente. El olivo crece lentamente, a diferencia de otros árboles. Tarda décadas en madurar, pero una vez que lo hace, su madera es casi indestructible. Puede durar siglos sin pudrirse. Y tiene un aroma suave, limpio, que recuerda a la paz. En Israel, el olivo era más que un árbol, era un símbolo de bendición. Cuando la paloma regresó al arca de Noé con una rama de olivo en el pico, estaba anunciando que el juicio había terminado, que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. Cuando los profetas hablaban de tiempos de paz y prosperidad, mencionaban olivares abundantes. Y ahora, esa madera que representaba paz, bendición y vida, sería el esqueleto de los guardianes más sagrados del templo. Los talladores trabajaron durante meses. No era una tarea simple. Cada querubín tenía que medir exactamente 10 codos de altura, cerca de 1,5 metros. Las proporciones tenían que ser perfectas. Las alas tenían que extenderse con precisión, cada una de 5 codos, de manera que cuando los 2 querubines estuvieran en su lugar, sus alas tocaran las paredes opuestas del lugar santísimo y se encontraran en el centro. No podía haber error. Un querubín más alto que el otro, una ala más larga o más corta, y todo el simbolismo se rompería. Así que cada golpe de cincel era medido, cada curva tallada con cuidado extremo. Y lentamente, de esos troncos de olivo, emergieron 2 figuras majestuosas. No eran humanas, pero tenían forma. No eran animales, pero tenían presencia. Eran algo intermedio
algo que pertenecía a otro mundo. Luego vino el oro. Miles de láminas delgadas de oro puro, batidas a mano por los orfebres más hábiles de Israel. El oro tenía que ser puro, sin mezcla de otros metales, sin impurezas, y tenía que cubrir cada centímetro de la madera tallada. No podía quedar ni un espacio sin recubrir. Las láminas se aplicaban con adhesivos naturales, se presionaban contra la madera, se alisaban con herramientas especiales hasta que quedaban perfectamente unidas. Y mientras trabajaban, los orfebres sabían que estaban tocando algo sagrado. No estaban simplemente decorando esculturas. Estaban preparando guardianes para el lugar donde Dios habitaría. Cada golpe de martillo, cada pulida, cada ajuste, era un acto de adoración. Era decirle a Dios que nada era demasiado bueno para él, que merecía lo mejor, lo más puro, lo más hermoso que las manos humanas podían crear. Cuando los querubines estuvieron terminados, fueron transportados al lugar santísimo. Era un espacio cuadrado, de 20 codos por 20 codos, completamente separado del resto del templo por un velo grueso. Las paredes eran de piedras recubiertas de cedro, y ese cedro también estaba recubierto de oro. El piso era de madera de ciprés, también dorada. Todo en ese espacio brillaba. No había ventanas. La única luz venía de las lámparas del lugar santo, que estaba justo afuera, y aún así apenas penetraba a través del velo. Era un lugar de penumbra dorada, de silencio absoluto, de peso en el aire. Y allí, en el centro, se colocó el Arca del Pacto, esa caja antigua que había viajado con Israel desde el Sinaí, que había cruzado el Jordán, que había dado vueltas alrededor de Jericó, que había estado en Silo, que había sido capturada por los filisteos y devuelta con terror. Y sobre el arca, a los lados, se colocaron los 2 querubines gigantes. Sus alas se extendieron, tocando las paredes, encontrándose en el centro, creando una especie de dosel, un techo viviente sobre la presencia de Dios. Y cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, después de colocar todo en su lugar, y el velo se cerró detrás de ellos, algo cambió. El aire se sintió diferente, más denso, más cargado, como si el espacio mismo supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder, porque no eran solo madera y oro, no eran solo arte religioso bien ejecutado, eran una declaración de que Dios estaba allí, pero que su presencia no era algo que se pudiera tomar a la ligera, que lo sagrado no era lo mismo que lo común, que había una frontera, y esa frontera estaba marcada por esas figuras aladas, silenciosas, imponentes, cubiertas de luz dorada. El pueblo de Israel podía entrar al atrio del templo, podían ofrecer sus sacrificios, podían orar, podían cantar. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso. Podían servir allí cada día, manteniendo las lámparas encendidas, cambiando el pan, quemando el incienso fragante. Pero más allá del velo, donde estaban los querubines, solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Y aún así, tenía que ir preparado, purificado, con sangre de sacrificio en sus manos. Porque cruzar ese velo sin preparación era cruzar hacia la muerte. Los querubines no eran solo decoración, eran la advertencia visible de que Dios es santo y que acercarse a Él requiere reverencia, humildad, pureza. Requiere entender que no somos iguales a Él, que hay una distancia infinita entre nuestra humanidad caída y su santidad perfecta. Y sin embargo, a pesar de esa distancia, Dios eligió habitar allí, entre esas alas de oro,
en medio de su pueblo. Esa era la paradoja. Esa era la gloria. Para entender a los querubines hay que retroceder hasta el principio, hasta el jardín, hasta el momento en que todo se rompió. Adán y Eva habían comido del fruto prohibido, habían desobedecido el único mandamiento que tenían, y ahora las consecuencias eran inevitables. Dios los llamó, caminó con ellos por última vez en la frescura del día, y pronunció el juicio. La serpiente sería maldita, la mujer tendría dolor en el parto, el hombre trabajaría la tierra con sudor y espinas. Pero más allá de todo eso, vino algo peor: la expulsión. Tenían que salir del Edén, ese lugar donde Dios caminaba con ellos, donde la vida era abundante, donde no había muerte, ni enfermedad, ni separación. Y cuando salieron, cuando cruzaron los límites del jardín por última vez, Dios colocó querubines en la entrada. No para castigarlos más, sino para protegerlos, porque dentro del jardín estaba el árbol de la vida. Y si el ser humano, ahora caído, ahora manchado por el pecado, comía de ese árbol, viviría para siempre en ese estado. Viviría eternamente separado de Dios, atrapado en su rebelión, sin posibilidad de redención. Así que los querubines fueron puestos allí, con una espada de fuego que giraba en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. No eran enemigos de la humanidad. Eran guardianes de algo demasiado peligroso, demasiado santo para ser tocado por manos impuras. Y desde ese momento, los querubines se convirtieron en el símbolo de la frontera entre lo humano y lo divino, entre lo común y lo sagrado, entre lo profano y lo santo. Aparecían cada vez que Dios quería marcar un lugar o un momento como separado, como único, como peligrosamente cercano a su presencia. Cuando Moisés recibió las instrucciones para el tabernáculo en el monte Sinaí, Dios fue específico. El arca del pacto, esa caja que contendría las tablas de la ley, debía tener una tapa de oro macizo llamada el propiciatorio. Y sobre esa tapa, en los extremos, debían estar 2 querubines de oro batido, uno frente al otro, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Sus rostros debían estar inclinados hacia abajo, mirando el lugar donde la sangre del sacrificio sería rociada. Y Dios dijo algo crucial. Dijo que allí, entre los 2 querubines, sobre el propiciatorio, Él se reuniría con Moisés. Allí hablaría con él. Allí manifestaría su presencia. No era un trono vacío. No era simbolismo hueco. Era el lugar donde el Dios invisible se hacía presente de manera tangible, audible, real. Y los querubines marcaban ese espacio, lo guardaban, lo protegían, lo señalaban como el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero también eran más que guardianes físicos. Eran guardianes teológicos. Representaban algo que nosotros hemos olvidado casi por completo. Representaban la idea de que Dios no es accesible de cualquier manera, que acercarse a Él requiere preparación, pureza, humildad, que no podemos simplemente entrar en su presencia como si fuéramos iguales a Él, como si no hubiera diferencia entre su santidad y nuestra naturaleza caída. Los querubines decían, sin palabras, que hay un orden, una jerarquía, una estructura en el universo, que Dios es el creador y nosotros somos las criaturas, que Él es santo y nosotros no lo somos, y que esa distancia no puede ser cruzada casualmente, sino solo a través de los medios que Él mismo ha provisto. En el tabernáculo, ese medio era la sangre del sacrificio. En el templo era el mismo sistema multiplicado, ritualizado, convertido en el centro de la vida nacional de Israel.
Cuando Salomón colocó los querubines gigantes en el lugar santísimo, no estaba inventando algo nuevo, estaba amplificando algo antiguo. Estaba tomando ese simbolismo que venía desde el Edén, que había pasado por el arca de Moisés, y lo estaba haciendo monumental. Los querubines pequeños sobre el arca seguían allí, pero ahora estaban rodeados, protegidos, enmarcados por estos gigantes de madera de olivo y oro. Era como si Salomón estuviera diciendo que la santidad de Dios no había disminuido con el tiempo, que el hecho de que Israel ahora tuviera un templo permanente, un rey poderoso, una nación establecida, no significaba que pudieran tomar a Dios a la ligera. Si acaso, significaba lo contrario. Significaba que debían ser aún más cuidadosos, aún más reverentes, aún más conscientes de que estaban tratando con el Dios vivo. Y los querubines cumplían otra función. Eran testigos, testigos silenciosos de todo lo que pasaba en ese lugar. Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación, temblando, con la sangre del sacrificio en sus manos, con incienso ardiendo para crear una nube que protegiera su visión de la gloria demasiado brillante de Dios, los querubines estaban allí. Cuando rociaba la sangre sobre el propiciatorio, cuando confesaba los pecados de toda la nación, cuando salía vivo y el pueblo suspiraba de alivio porque Dios había aceptado el sacrificio, los querubines eran testigos de todo. No hablaban, no se movían, pero su presencia era constante, recordándole al sacerdote, recordándole a Israel, recordándole a cualquiera que supiera la historia, que Dios estaba allí, que no era un mito, no era una idea abstracta, era real. Y su santidad era tan real como su amor, tan poderosa como su misericordia, tan aterradora como su gracia era hermosa. Pero aquí está la parte que a menudo olvidamos. Los querubines no solo guardaban la presencia de Dios de nosotros, también nos guardaban a nosotros de acercarnos sin preparación y morir, porque la santidad de Dios no es solo pureza moral, es poder, es fuego consumidor, es la realidad más intensa, más concentrada, más abrumadora del universo, y nuestra naturaleza caída no puede soportarla. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Dios y cayeron muertos instantáneamente. Uza tocó el arca para evitar que cayera, con buenas intenciones, y murió en el acto. No porque Dios fuera cruel, sino porque la santidad no puede coexistir con lo profano, sin que lo profano sea consumido. Los querubines, entonces, eran misericordia. Eran la advertencia visible de que había un límite, una frontera que no debía cruzarse sin la preparación adecuada. Y esa advertencia salvaba vidas, mantenía el orden, preservaba la posibilidad de que el encuentro con Dios fuera vida y no muerte. Hay una palabra que hemos perdido en nuestro vocabulario religioso moderno, una palabra que aparece constantemente en las Escrituras, pero que raramente usamos hoy. Temor. No miedo cobarde, no terror paralizante, sino temor reverente. Ese estremecimiento que te recorre cuando te das cuenta de que estás ante algo infinitamente más grande que tú, algo que podría destruirte con un pensamiento, pero que ha elegido no hacerlo. Ese es el temor de Dios. Y los querubines del templo eran la personificación visible de ese concepto. Estaban allí para recordar a cualquiera que se acercara que cruzar al lugar santísimo no era entrar a un cuarto más grande o más decorado. Era entrar en presencia del Dios vivo. Y hacerlo de manera incorrecta significaba la muerte. El sumo sacerdote lo sabía. Cada año, en el día de la expiación, cuando llegaba el momento de entrar al lugar santísimo, se preparaba durante días.
se bañaba ritualmente, se vestía con ropas especiales de lino blanco, se purificaba según las regulaciones más estrictas de la ley, llevaba incienso para crear una nube espesa que cubriera el propiciatorio, porque ver la gloria de Dios directamente era morir. Llevaba la sangre del sacrificio, primero por sus propios pecados, luego por los pecados del pueblo. Y cuando finalmente cruzaba el velo, cuando entraba en ese espacio donde los querubines gigantes lo rodeaban con sus alas doradas, su corazón latía tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. No era teatro, no era drama religioso, era la conciencia aguda de que estaba pisando el lugar más peligroso de la tierra, donde lo humano se encontraba con lo divino sin mediación, sin distancia, sin protección excepto la sangre del cordero sacrificado. Hay una tradición, no confirmada en las Escrituras, pero repetida en los escritos rabínicos antiguos, de que ataban una cuerda al tobillo del sumo sacerdote antes de que entrara. La razón era simple y aterradora. Si el sumo sacerdote no había sido lo suficientemente puro, si había algún pecado no confesado, alguna contaminación ritual, y moría dentro del lugar santísimo, nadie más podía entrar a sacarlo. Entrar allí sin autorización divina era morir también. Así que la cuerda permitiría arrastrar el cuerpo hacia afuera sin que nadie más tuviera que cruzar el velo. No sabemos si esto realmente se hacía, pero el hecho de que la idea existiera nos dice algo. Nos dice que el pueblo de Israel entendía lo que nosotros hemos olvidado, que Dios es santo, no simplemente bueno o amoroso o poderoso, santo, completamente otro, completamente puro. Y esa santidad no tolera la profanación, no puede coexistir con el pecado sin consumirlo. Los querubines, entonces, no eran solo guardianes, eran también una advertencia constante. Cada vez que el sumo sacerdote los veía, cada vez que sus ojos se ajustaban a la penumbra dorada del lugar santísimo, y esas figuras enormes se materializaban ante él, recordaba. Recordaba que no estaba allí por mérito propio, que no era más santo que nadie, que solo estaba vivo porque la sangre del sacrificio lo cubría, porque Dios en su misericordia había provisto un camino para que los humanos pecadores pudieran acercarse a su santidad sin ser destruidos. Y ese recordatorio lo mantenía humilde, lo mantenía cuidadoso, lo mantenía dependiente de Dios y no de sí mismo, porque el momento en que empezara a pensar que tenía derecho a estar allí, que era su posición, o su conocimiento, o su linaje lo que le daba acceso, ese momento sería el principio de su caída. Pero el terror de lo sagrado no era solo para el sumo sacerdote, era para todo Israel. El pueblo sabía que más allá del velo, donde no podían entrar, donde ni siquiera podían mirar, estaba la presencia de Dios guardada por querubines, y esa conciencia moldeaba toda su vida religiosa. Cuando traían sus sacrificios al templo, cuando celebraban las fiestas, cuando oraban mirando hacia Jerusalén, sabían que no era solo un edificio, era el lugar donde Dios habitaba, y esa presencia tenía peso, tenía poder, tenía consecuencias. No podían tomarlo a la ligera, no podían tratarlo como un ritual vacío o una tradición cultural. Era vida o muerte, era bendición o juicio, era la diferencia entre estar en relación con Dios o estar separado de Él para siempre. Y los querubines reforzaban esa verdad con su mera existencia. No tenían que hacer nada, no tenían que moverse o hablar o amenazar. Solo tenían que estar allí, silenciosos, inmensos, cubiertos de oro, con sus alas extendidas sobre el arca, creando ese espacio sagrado donde Dios se manifestaba. Su presencia era suficiente para recordar que había un orden en el universo,
que no todos los espacios son iguales, que algunos lugares son comunes y otros son santos, que algunas cosas pueden tocarse libremente y otras requieren preparación, purificación, reverencia, y que ignorar esas distinciones, tratar lo sagrado como si fuera común, era invitar al desastre, no porque Dios fuera caprichoso o cruel, sino porque la santidad es real, tan real como el fuego. Y así como no puedes meter la mano en el fuego sin quemarte, no puedes acercarse a Dios sin reverencia, sin sufrir las consecuencias de tu arrogancia. Esta es la lección que los querubines enseñaban, y es la lección que hemos olvidado. Vivimos en un tiempo donde la santidad se ha vuelto opcional, donde Dios es tratado como un amigo casual, donde entramos en adoración como quien entra a un concierto, buscando entretenimiento, buscando sentirnos bien, buscando algo que nos sirva. Hemos perdido el temor, hemos perdido la conciencia de que estamos tratando con el Creador del universo, con el Dios que sostiene las estrellas en su lugar, que habló y el cosmos existió, que es tan santo que los ángeles se cubren el rostro ante él. Y al perder ese temor, hemos perdido también algo precioso. Hemos perdido la profundidad, hemos perdido el asombro, hemos perdido la transformación que viene solo cuando te das cuenta de que no eres el centro del universo, que hay alguien infinitamente más grande que tú, y que ese alguien te ha invitado a acercarte, no porque lo merezcas, sino por pura gracia. El templo estaba terminado. Después de 7 años de construcción continua, después de miles de trabajadores cortando piedra, tallando madera, batiendo oro, después de cada detalle verificado y cada medida confirmada, el templo de Salomón finalmente estaba listo. Las paredes estaban en su lugar, los atrios construidos, los utensilios sagrados preparados. Y en el corazón del edificio, en el lugar santísimo, los querubines gigantes esperaban en silencio, con sus alas extendidas sobre el espacio donde el arca del pacto sería colocada. Todo estaba preparado, pero el templo seguía siendo solo un edificio, hermoso, costoso, impresionante, pero vacío. Lo que lo convertiría en algo más que arquitectura, lo que lo transformaría de estructura humana en morada divina, aún no había sucedido. Dios tenía que venir. Y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los líderes de las tribus, a todo el pueblo. Vinieron de todas partes del reino, llenando Jerusalén hasta que la ciudad no podía contener a tanta gente. Era la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del año. Cuando Israel recordaba cómo Dios los había guiado en el desierto, cómo había habitado entre ellos en el tabernáculo, cómo nunca los había abandonado. Y ahora, en esta fiesta, iban a traer el arca del pacto desde su lugar temporal, en la ciudad de David, hasta su hogar permanente en el templo. Los sacerdotes la cargaron con las varas de oro, como siempre se había hecho, como Dios había ordenado. Nadie podía tocar el arca directamente. Tenía que ser llevada sobre los hombros, separada de las manos humanas por las varas. Y mientras la llevaban por las calles de Jerusalén, subiendo hacia el monte del templo, el pueblo cantaba, sacrificaban ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar, y la adoración llenaba el aire como incienso. Cuando llegaron al templo, los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo. Pasaron por el atrio, cruzaron el lugar santo con sus lámparas y su altar de incienso, y finalmente llegaron al velo. Lo cruzaron y entraron en ese espacio dorado, silencioso, donde los querubines los esperaban.
colocaron el arca en su lugar, exactamente debajo de las alas extendidas de los querubines gigantes. Y en ese momento todo estaba en posición. El arca que había viajado con Israel desde el Sinaí, los querubines que Moisés había mandado a hacer siglos atrás, los querubines nuevos que Salomón había creado, todo convergía en ese punto. Era el final de un viaje que había durado generaciones. Era el cumplimiento de una promesa que David había soñado pero nunca pudo ver. Y era el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría a Israel para siempre. Los sacerdotes salieron del lugar santísimo, cerraron el velo detrás de ellos y se unieron a los demás en el lugar santo, listos para continuar con la ceremonia de dedicación. Salomón estaba afuera, en el atrio, preparándose para orar. El pueblo esperaba en silencio, con una expectación que era casi tangible. Y entonces sucedió. Una nube comenzó a llenar el templo. No era niebla natural, no era humo de los sacrificios, era la gloria de Dios, esa presencia visible que había guiado a Israel en el desierto como columna de nube de día y columna de fuego de noche, que había llenado el tabernáculo cuando fue inaugurado, que había aparecido en el monte Sinaí con truenos y relámpagos. Y ahora estaba aquí, llenando el templo, tan densa, tan poderosa, tan abrumadora que los sacerdotes no podían permanecer adentro para ministrar. Tuvieron que salir, cayendo de rodillas, incapaces de estar de pie ante esa presencia. La nube no solo llenó el lugar santo, penetró el velo, entró al lugar santísimo, envolvió a los querubines, cubrió el arca. Y Dios, el Dios que creó el universo, que es demasiado grande para ser contenido por los cielos, tomó residencia allí. No porque el templo pudiera contenerlo, sino porque Él eligió hacerlo pequeño por un momento, limitarse voluntariamente, para estar cerca de su pueblo. Era un misterio insondable. El infinito haciéndose finito, el eterno entrando en el tiempo, el omnipresente eligiendo un lugar específico. Y los querubines, esas figuras que habían guardado la entrada al Edén, que habían cubierto el arca en el desierto, ahora presenciaban este momento. No era solo que Dios estaba allí, era que había elegido estar allí, entre esas alas de oro, en medio de un pueblo imperfecto, rebelde, constantemente olvidadizo. Era gracia hecha visible, era amor manifestado en gloria. Salomón cayó de rodillas, todo el pueblo cayó de rodillas. Y en ese momento de asombro silencioso, de reverencia absoluta, entendieron algo que ninguna enseñanza podría haberles transmitido. Entendieron que Dios era real, no una idea, no un concepto filosófico, no una tradición heredada de sus padres. Real, presente, poderoso, santo, y que Él había elegido habitar entre ellos, no porque fueran mejores que otras naciones, no porque lo merecieran, sino porque los amaba, porque había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Y ese pacto era inquebrantable, no por la fidelidad de Israel, sino por la fidelidad de Dios. Los querubines eran testigos de esa promesa, testigos silenciosos, inmóviles, pero eternos. Y mientras la gloria llenaba el templo, mientras el pueblo adoraba con lágrimas corriendo por sus rostros, mientras Salomón comenzaba su oración de dedicación, todo era perfecto, todo era como debía ser. Israel tenía un templo, Dios tenía una morada, y los querubines, esas criaturas misteriosas que habían marcado cada momento sagrado desde el principio, ahora guardaban el momento más sagrado de todos, la presencia de Dios, habitando entre su pueblo, protegida, honrada, reverenciada por alas de oro que nunca se cansaban, que nunca dormían, que nunca olvidaban su propósito: guardar lo santo, proteger lo sagrado,
marcar la frontera entre el cielo y la tierra, y testificar que esa frontera, por la gracia de Dios, podía ser cruzada. Pasaron los años. Después de Salomón vinieron otros reyes. Algunos fueron fieles a Dios, la mayoría no lo fueron. Israel se dividió en dos reinos. El norte cayó en idolatría casi inmediatamente, construyendo becerros de oro, adorando a Baal, olvidando el pacto. El sur, Judá, resistió un poco más, pero también se corrompió. Los profetas vinieron, uno tras otro, advirtiendo, suplicando, gritando que el juicio vendría si no se arrepentían. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos vieron lo que venía. Vieron que el templo, ese lugar sagrado donde Dios había prometido habitar para siempre, estaba siendo profanado. Los reyes malvados ponían ídolos en los atrios. Los sacerdotes corruptos ofrecían sacrificios vacíos mientras oprimían a los pobres. El pueblo iba al templo los días de fiesta, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y los querubines seguían allí, silenciosos, testigos de toda la decadencia, de toda la hipocresía, de toda la rebelión que se desarrollaba ante ellos. Dios fue paciente. Durante generaciones envió profetas, dio oportunidades, esperó el arrepentimiento. Pero finalmente el momento llegó. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. El ejército babilónico rodeó la ciudad, cortó los suministros, esperó. Durante meses, el pueblo de Judá sufrió hambre, enfermedad, desesperación. Y cuando las murallas finalmente cayeron, los soldados entraron como una inundación. Mataron a miles, tomaron cautivos a decenas de miles más, y luego se dirigieron al templo. Ese lugar que había sido el centro de la vida de Israel, donde la gloria de Dios había descendido, donde generaciones habían venido a adorar, a ofrecer sacrificios, a buscar perdón. Los babilonios no tenían reverencia. Para ellos era solo otro templo de otro Dios derrotado. Entraron, saquearon todo lo que tenía valor. El oro de las paredes, los utensilios sagrados, los candelabros, las mesas, todo fue arrancado, empacado, llevado a Babilonia como botín de guerra. Y entonces llegaron al lugar santísimo. Cruzaron el velo sin preparación, sin purificación, sin temor, y allí estaban los querubines. Esas figuras enormes de madera de olivo recubiertas de oro, con sus alas extendidas, que habían guardado el arca del pacto durante siglos. Los soldados las miraron y vieron solo riqueza. Vieron oro que podía fundirse, venderse, convertirse en monedas. No vieron el simbolismo, no vieron los siglos de historia, no entendieron que estaban destruyendo algo irreemplazable, algo que conectaba a Israel con su pasado, con su identidad, con su Dios. Arrancaron el oro, probablemente destruyeron la madera y llevaron todo lo que podían cargar. Y el arca del pacto, esa caja sagrada que había viajado con Israel desde el Sinaí, simplemente desapareció. Nadie sabe qué pasó con ella. Algunas tradiciones dicen que fue escondida antes de la invasión. Otras dicen que fue destruida. Pero lo cierto es que nunca se volvió a ver. Y con ella, los querubines del templo también se perdieron para siempre. Después de saquear todo lo que tenía valor, los babilonios quemaron el templo. Prendieron fuego a la madera de cedro, al ciprés, a todo lo que podía arder. Las paredes de piedra se agrietaron con el calor. Los techos colapsaron. Y cuando el fuego finalmente se apagó, lo que quedó fue ruina, escombros, cenizas, el lugar donde Dios había habitado, donde su gloria había llenado el espacio de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Ahora era una cáscara quemada, un recordatorio silencioso de lo que sucede cuando un pueblo abandona su pacto con Dios.
Y los querubines, esos guardianes que habían estado allí desde el principio, ya no estaban. Sus alas de oro ya no cubrían el arca. Sus figuras imponentes ya no marcaban la frontera entre lo sagrado y lo común. El silencio que dejaron era ensordecedor. Era el silencio de la ausencia de Dios. El silencio del juicio cumplido. El silencio de un pacto roto y las consecuencias inevitables que siguieron. 70 años después, un remanente de Israel regresó del exilio. Reconstruyeron el templo, pero no fue como el primero. Era más pequeño, menos glorioso, sin el oro abundante de Salomón. Y cuando llegó el momento de dedicar el nuevo templo, los ancianos que habían visto el primero antes de su destrucción lloraron. Lloraron porque sabían lo que se había perdido. El nuevo templo tenía un lugar santísimo, tenía un velo, pero no tenía arca, no tenía querubines. El espacio estaba vacío. Los sacerdotes seguían entrando una vez al año en el día de la expiación. Seguían rociando sangre, seguían cumpliendo los rituales, pero algo fundamental había cambiado. La presencia visible de Dios, esa gloria que había llenado el templo de Salomón, nunca regresó de la misma manera. Había profecías de que algún día vendría algo mayor, que la gloria de este segundo templo superaría la del primero. Pero eso parecía imposible cuando miraban ese lugar santísimo vacío, sin arca, sin querubines, sin la manifestación tangible de que Dios estaba allí. Y así, los querubines del templo de Salomón se convirtieron en memoria, en historia, en símbolo de lo que fue y lo que se perdió. Pero su desaparición también se convirtió en algo más. Se convirtió en una pregunta que perseguiría a Israel durante siglos. Si Dios ya no habitaba en el templo como antes, si los querubines ya no guardaban su presencia, si el arca se había perdido para siempre, entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo podían acercarse a Él? ¿Cómo podían tener la certeza de que el pacto seguía vigente, de que Dios no los había abandonado completamente? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles, y el pueblo de Israel vivió con esa tensión, esa ausencia, ese vacío donde una vez hubo gloria. Vivieron esperando, recordando las historias de cuando Dios caminaba entre ellos, cuando su presencia era tan real que podías verla, sentirla, casi tocarla. Y los querubines, aunque ya no existían físicamente, seguían vivos en la memoria colectiva. Seguían siendo el estándar de lo que significaba lo sagrado, lo santo, lo separado. Seguían siendo el recordatorio de que hubo un tiempo cuando el cielo tocó la tierra y de que quizás algún día volvería a hacerlo. Los querubines físicos desaparecieron hace más de 2500 años. El oro fue fundido, la madera destruida, el arca perdida. Pero su mensaje no desapareció. Su significado no se desvaneció con el humo del templo quemado. Porque los querubines nunca fueron solo estatuas. Fueron siempre una declaración teológica, una verdad esculpida en madera y oro. Y esa verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando Salomón los colocó en el lugar santísimo. La verdad es esta: Dios es santo, y acercarse a Él requiere reverencia, humildad, preparación. No porque Él sea distante o cruel, sino porque Él es fuego y nosotros somos paja. Porque Él es luz pura y nosotros llevamos sombras. Porque Él es vida eterna y nosotros estamos marcados por la muerte. Y sin embargo, increíblemente, Él nos invita a acercarnos, pero no de cualquier manera, no casualmente, no como si fuéramos iguales. Cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario sucedió en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo grueso que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, se rasgó de arriba abajo.
no por manos humanas, fue Dios quien lo rasgó. Y en ese momento el acceso a la presencia de Dios se abrió para todos. Ya no necesitábamos un sumo sacerdote terrenal que entrara por nosotros. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote, y su sangre, no la de corderos o toros, nos purificó de una vez por todas. El escritor de Hebreos lo dice claramente. Ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, es decir, su cuerpo. Ya no hay querubines físicos guardando la entrada. Ya no hay un espacio restringido al que solo unos pocos pueden acceder. La presencia de Dios está disponible para cualquiera que venga a través de Cristo. Pero aquí está la parte que a menudo malinterpretamos. El hecho de que el acceso sea libre no significa que la santidad de Dios haya cambiado. No significa que ahora podamos tratarlo casualmente, como si fuera un amigo común, como si no hubiera diferencia entre su naturaleza y la nuestra. Dios sigue siendo santo, sigue siendo el fuego consumidor, sigue siendo el creador ante quien los ángeles se cubren el rostro. Y aunque el velo se rasgó, aunque ahora podemos acercarnos con confianza, esa confianza no es arrogancia, es confianza en la sangre de Cristo, no en nosotros mismos, es confianza en su gracia, no en nuestro mérito. Y esa distinción lo cambia todo, porque si entendemos esto, si realmente captamos que solo estamos de pie ante Dios, porque Jesús nos cubrió con su justicia, entonces nos acercaremos con gratitud, con asombro, con reverencia, no con miedo paralizante, pero sí con temor santo. Los querubines del templo nos enseñan algo más. Nos enseñan que necesitamos fronteras, no fronteras que nos alejen de Dios, sino fronteras que protejan lo sagrado de ser profanado. En nuestro mundo moderno hemos borrado casi todas las fronteras. Tratamos todo con la misma actitud casual. Entramos a la adoración como quien entra a un centro comercial. Hablamos de Dios como si fuera nuestro compañero de cuarto. Usamos su nombre sin pensar y lentamente, sin darnos cuenta, perdemos el asombro, perdemos la profundidad, perdemos la transformación que viene solo cuando te das cuenta de que estás ante alguien infinitamente más grande que tú. Necesitamos recuperar el temor de Dios, no el terror que nos paraliza, sino el temor que nos hace caer de rodillas, el temor que nos hace guardar silencio porque las palabras son insuficientes, el temor que nos transforma porque entendemos que hemos sido invitados a algo sagrado, algo que no merecemos, pero que se nos da por pura gracia. Y aquí está la aplicación práctica. Si los querubines guardaban la presencia de Dios en el templo, ¿qué guarda la presencia de Dios en tu vida? Porque la verdad del Nuevo Testamento es que ahora tú eres el templo. El Espíritu Santo habita en ti si has puesto tu fe en Cristo. Tu cuerpo, tu vida, tu corazón son el lugar donde Dios ha elegido vivir. Y si eso es cierto, entonces tu vida debería reflejarlo. Debería haber una diferencia visible entre lo sagrado y lo común en tu vida. No porque seas mejor que otros, sino porque llevas dentro de ti la presencia del Dios vivo. Y esa presencia requiere protección, requiere que establezcas fronteras, que cuides lo que permites entrar en tu mente, en tu corazón, en tu vida, que guardes tu tiempo con Dios como algo sagrado, no como algo que haces cuando te sobra tiempo, que trates la adoración, la oración, la lectura de las Escrituras, no como rituales religiosos, sino como momentos de encuentro con el Dios Santo que ha elegido habitar en ti. Los querubines también nos enseñan sobre testificar. Ellos eran testigos silenciosos de la presencia de Dios. No hablaban,
no predicaban, pero su mera existencia declaraba que Dios estaba allí. Y tú, como templo del Espíritu Santo, eres llamado a ser testigo de la misma manera, no solo con palabras, aunque las palabras son importantes, sino con tu vida, con la forma en que tratas a otros, con la forma en que respondes al sufrimiento, con la forma en que vives diferente en un mundo que ha olvidado lo sagrado. Eres un querubín viviente, en cierto sentido, marcando la frontera entre el reino de Dios y el reino de este mundo, testificando con tu existencia que Dios es real, que su presencia transforma, que hay algo más allá de lo que se ve. Así que la pregunta no es si los querubines físicos siguen existiendo. No existen. Se perdieron hace siglos. La pregunta es si su mensaje sigue vivo en ti, si entiendes que Dios es santo, que acercarse a Él es un privilegio comprado con sangre, que su presencia en tu vida no es algo casual, sino algo que debería llenarte de asombro, de gratitud, de reverencia. Y si entiendes eso, si realmente lo captas, entonces vivirás diferente, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por asombro, porque habrás entendido lo que los querubines siempre declararon, que el Dios del universo, santo, poderoso, eterno, ha elegido habitar contigo. Y esa verdad, cuando la entiendes de verdad, lo cambia todo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, descubre la fe, para seguir explorando las verdades profundas de las Escrituras. Activa la campana para no perderte ningún video. Y recuerda, el templo ya no es un edificio. Eres tú, vive como tal.